En un tribunal donde las miradas se cruzan y las tensiones se sienten en el aire, un joven entra con una apariencia desaliñada que provoca risas entre los presentes. La atmósfera se llena de escepticismo cuando el juez, con su toga imponente y una actitud de superioridad, se burla de su apariencia. Sin embargo, lo que parece ser un simple juicio se transforma en un escenario inesperado cuando el joven, que todos subestiman, revela su verdadera identidad. Este giro inesperado no solo deja al juez en un profundo silencio, sino que también pone en tela de juicio las nociones preconcebidas sobre la apariencia y la inteligencia. El ambiente del tribunal, con sus paredes frías y la formalidad de los procedimientos legales, se convierte en el telón de fondo perfecto para una historia de ingenio y astucia. En un momento donde la justicia y la verdad parecen estar en juego, el joven abogado, disfrazado de un simple ciudadano, utiliza su conocimiento y habilidades legales para desafiar a aquellos que lo juzgan sin conocerlo. La escena se desarrolla en un día cualquiera, pero la relevancia de lo que ocurre resuena más allá de las paredes del juzgado. La narrativa se convierte en un recordatorio poderoso de que la verdadera inteligencia no siempre se presenta de la manera que uno espera. A medida que avanza el juicio, el joven demuestra su dominio del lenguaje legal y su capacidad para argumentar con claridad y precisión. Cada palabra que pronuncia es una pieza de un rompecabezas que va encajando, dejando al juez y a los demás presentes en un estado de asombro. Las risas iniciales se transforman en murmullos de sorpresa y el ambiente se carga de una tensión palpable. Los asistentes, que al principio veían al joven como un simple payaso, comienzan a cuestionar sus propios prejuicios. Este momento de revelación no solo impacta al juez, sino que también sirve como un espejo que refleja las fallas en el sistema judicial y en la percepción social. La metodología del joven es astuta. Utiliza su disfraz como una estrategia para infiltrarse en un mundo que, por lo general, lo rechazaría. Con cada argumento, se desmantelan las expectativas y se siembran semillas de reflexión sobre la superficialidad de las primeras impresiones. El impacto de su actuación no se limita al tribunal, sino que se extiende a todos los que presencian el juicio. La historia resuena con aquellos que han sentido la presión de ser juzgados por su apariencia y se convierte en un símbolo de resistencia y valentía. En el clímax de la historia, el juez, quien antes se había reído, ahora se encuentra en una posición vulnerable, enfrentando no solo la habilidad del joven abogado, sino también su propia arrogancia. El silencio que llena la sala es más que una simple pausa. Es un reconocimiento de que la verdadera sabiduría puede venir de los lugares más inesperados. Así, el relato se convierte en una lección sobre la importancia de la empatía y la comprensión, recordándonos que, a veces, lo que más importa no es lo que vemos a simple vista, sino lo que se esconde detrás de las apariencias. En una pequeña ciudad donde los rumores corrían más rápido que la luz, un joven de aspecto desaliñado, con una chaqueta gastada y un par de gafas de sol que no encajaban con la seriedad del lugar, se presentó ante el tribunal. Era un día nublado y el aire estaba impregnado de tensión, como si la atmósfera misma anticipara el desenlace de lo que estaba por suceder. La sala estaba llena de personas, desde abogados de renombre hasta curiosos que buscaban entretenimiento en los juicios. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada severa y una voz autoritaria, se preparaba para escuchar los argumentos de un caso que prometía ser rutinario. Sin embargo, la aparición del joven, que parecía más un estudiante de secundaria que un profesional del derecho, desató las risas entre los presentes. El juez, con una sonrisa burlona, comenzó a interrogar al joven, cuestionando su capacidad y experiencia. Las risas resonaban en la sala, y el joven, lejos de sentirse intimidado, mantenía la calma, observando a todos con una mirada penetrante. Las palabras del juez, cargadas de desdén, parecían fluir sin parar, mientras los murmullos del público aumentaban. Pero el joven no se inmutaba. En su interior, una chispa de ingenio comenzaba a tomar forma. A medida que la audiencia se divertía a expensas de su apariencia y su juventud, él sabía que tenía un as bajo la manga, un conocimiento profundo de la ley que pocos podían igualar. Con el tiempo, el juez, aún riendo,
le dio la oportunidad de presentar su defensa. El joven, con una voz firme y clara, comenzó a desglosar los detalles del caso, utilizando citas legales y precedentes que sorprendieron incluso a los más experimentados. La sala, que antes estaba llena de risas, ahora se tornó en un silencio expectante. El juez, que había comenzado la sesión con una actitud burlona, empezó a fruncir el ceño, su expresión cambiando a medida que el joven desnudaba las falacias de la acusación. Cada argumento que el joven presentaba era más sólido que el anterior, y la confianza con la que hablaba dejaba a todos boquiabiertos. Finalmente, cuando el joven concluyó su exposición, el juez, que había estado observando atentamente, se quedó en silencio. La risa que había marcado el inicio de la audiencia se había desvanecido, reemplazada por un aire de respeto y admiración. El joven, que había sido subestimado, se había convertido en el centro de atención, y el juez, con su mirada severa, reconoció que había subestimado a su oponente. En un giro inesperado, el ambiente en la sala cambió, y la percepción del joven como un simple aficionado se transformó en la de un abogado brillante, capaz de desafiar las expectativas y demostrar que, a veces, las apariencias engañan. La sesión concluyó con un aplauso tímido pero significativo. El joven, con una sonrisa que reflejaba tanto satisfacción como humildad, abandonó la sala, dejando atrás a un juez que, aunque aún en su puesto, había aprendido una valiosa lección sobre el respeto y la inteligencia que pueden venir en formas inesperadas. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad vibrante y en constante crecimiento. Al suscribirte, no solo recibirás contenido exclusivo que te inspirará y motivará, sino que también podrás compartir tus ideas y experiencias con personas que comparten tus intereses. Tu voz es importante y juntos podemos construir un espacio enriquecedor. Únete hoy y transforma tu camino hacia el éxito. Te esperamos. En una sala de tribunal llena de tensión, el juez, un hombre de mediana edad con una reputación de ser severo y poco tolerante, se dispone a escuchar el caso de un joven acusado de un delito menor. Desde el primer momento, el juez se muestra escéptico ante la presencia del chico, que apenas supera la veintena. Con una actitud despectiva, lo observa y se ríe de su apariencia desaliñada, como si la juventud y la falta de experiencia fueran sinónimos de incompetencia. Este desprecio no es solo un acto de arrogancia, refleja una creencia arraigada de que el conocimiento y la habilidad se obtienen únicamente a través de la experiencia y el estatus. Sin embargo, lo que el juez no sabe es que el joven no es quien parece ser. Detrás de esa fachada de inexperiencia se oculta un abogado brillante, un prodigio del derecho que ha decidido disfrazarse para entender mejor las dinámicas del sistema judicial desde una perspectiva más humilde. Su estrategia es arriesgada, pero está motivado por un deseo genuino de reformar un sistema que, a menudo, favorece a los poderosos. Al principio, su plan parece estar destinado al fracaso, ya que el juez continúa menospreciándolo, haciendo comentarios sarcásticos que buscan ridiculizarlo ante el tribunal. A medida que avanza la audiencia, el joven comienza a responder a las preguntas con una claridad y profundidad que sorprenden a los presentes. Utiliza su conocimiento del derecho para desmantelar las acusaciones en su contra, presentando argumentos que no solo son lógicos, sino también éticamente sólidos. La atmósfera en la sala de tribunal comienza a cambiar. El público, que al principio se reía junto al juez, empieza a prestar atención a sus palabras. El joven, con cada respuesta, va desnudando la superficialidad de las suposiciones del juez sobre la juventud y la inexperiencia. La risa del juez se transforma en un silencio incómodo a medida que se da cuenta de que ha subestimado a su oponente. El momento culminante llega cuando el joven presenta una evidencia crucial que pone en entredicho la credibilidad de los testigos de la acusación. El juez, que hasta ese momento había mantenido una postura de superioridad, se encuentra en una posición vulnerable. Su rostro, que antes mostraba desdén, ahora refleja sorpresa y, finalmente, respeto. Este giro de eventos es significativo no solo para el joven abogado, sino también para el sistema judicial en su conjunto. Representa una ruptura con la tradición de valorar la experiencia sobre el talento y la innovación. La sala se llena de un aire de respeto renovado hacia el joven,
quien ha demostrado que la inteligencia y la pasión pueden desafiar incluso las estructuras más rígidas. Al final de la audiencia, el juez, en un gesto inesperado, se dirige al joven con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Reconoce su brillantez y su valentía, y aunque no puede cambiar el pasado, su actitud ha cambiado. Este encuentro no solo transforma la vida del joven, sino que también deja una marca indeleble en el juez, quien se ve obligado a reconsiderar sus prejuicios y la forma en que ejerce su autoridad. En este contexto, la historia del joven abogado se convierte en un poderoso recordatorio de que el verdadero conocimiento y la capacidad de hacer justicia pueden venir de los lugares más inesperados. En un pequeño pueblo de México, un joven llamado Diego se presentó ante el juez de la corte local para defender a su amigo, acusado injustamente de un delito menor. A pesar de su apariencia desaliñada y su falta de experiencia, Diego estaba decidido a demostrar la inocencia de su amigo. Sin embargo, el juez, con una reputación de ser severo y poco tolerante, no tomó en serio su defensa. ¿Qué puede saber un niño como tú de la ley? Diego había acumulado a través de años de estudio autodidacta. Este momento marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían la percepción del juez y la vida de Diego para siempre. En la actualidad, la justicia se enfrenta a una crisis de credibilidad. Según un informe reciente, más del 70% de los jóvenes en el país se sienten desalentados por el sistema legal, creyendo que no tienen voz ni poder para influir en su futuro. La historia de Diego se convierte en un símbolo de esta lucha, donde la falta de oportunidades y la subestimación de los jóvenes pueden llevar a consecuencias devastadoras. La burla del juez no solo refleja un problema de prejuicio, sino también una brecha alarmante en la comprensión de las capacidades de las nuevas generaciones. La falta de apoyo y reconocimiento para los jóvenes talentos puede resultar en la pérdida de potenciales líderes y defensores de la justicia. Mientras la audiencia continuaba, Diego, en un giro inesperado, reveló su verdadera identidad. No era un simple joven, sino un abogado recién graduado que había decidido disfrazarse para desafiar las expectativas. Su conocimiento profundo de la ley y su habilidad para argumentar sorprendieron a todos en la sala, incluido el juez, quien quedó en silencio, incapaz de ignorar la brillantez que tenía frente a él. Este momento no solo cambió la dinámica del juicio, sino que también puso de relieve la necesidad urgente de reevaluar cómo se percibe y se apoya a la juventud en el ámbito legal. La historia de Diego resuena en un contexto más amplio, donde la inclusión y el reconocimiento de las voces jóvenes son fundamentales para construir un sistema de justicia más equitativo. La reacción del juez, al darse cuenta de que había subestimado a Diego, es un recordatorio poderoso de que el conocimiento y la habilidad no siempre vienen acompañados de experiencia visible. A medida que el mundo avanza, es crucial que los sistemas legales y educativos se adapten y reconozcan el potencial de los jóvenes. La historia de Diego no solo es un llamado a la acción para los jueces y abogados, sino también para la sociedad en su conjunto, que debe abrir espacios para que las nuevas generaciones se expresen y participen activamente en la defensa de sus derechos. Así, la transformación de un simple juicio en un momento de revelación y aprendizaje subraya la importancia de escuchar y valorar a los jóvenes. La historia de Diego es un ejemplo de que, a pesar de las apariencias, el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la justicia solo puede prosperar si se nutre de la diversidad de voces y experiencias que la sociedad tiene para ofrecer. En un tribunal el ambiente es tenso, lleno de expectativas y juicios. Las miradas de los presentes se centran en el juez, una figura de autoridad que impone respeto a través de su experiencia y conocimiento. Sin embargo, en medio de esta seriedad, un joven entra al recinto con una apariencia que no encaja en el entorno formal. Su vestimenta es casual, su actitud despreocupada, lo que provoca una risa burlona del juez. Este gesto, aparentemente inofensivo, revela una profunda subestimación de la capacidad del joven, quien no es más que un mero disfraz de lo que realmente es. La risa del juez simboliza no solo su desprecio por la apariencia del joven, sino también una crítica más amplia a los prejuicios que a menudo dominan el ámbito legal. En este contexto,
La figura del abogado se asocia con la seriedad, la formalidad y la experiencia, mientras que el joven, con su actitud desenfadada, es visto como un intruso. Esta situación pone de manifiesto la tendencia humana a juzgar rápidamente a los demás basándose en su apariencia, ignorando las capacidades y talentos que pueden estar ocultos tras una fachada poco convencional. A medida que avanza el juicio, la atmósfera cambia drásticamente. El joven, lejos de ser un simple espectador, empieza a demostrar su agudeza y habilidad legal. Su conocimiento del caso es impresionante y su forma de argumentar es clara y convincente. Lo que comenzó como una burla se transforma en admiración, ya que el juez se da cuenta de que el joven no es un simple aficionado, sino un abogado excepcional que ha decidido desafiar las normas del entorno. Este giro en la narrativa resalta la importancia de la humildad y la apertura mental, recordando que el verdadero valor de una persona no siempre se refleja en su apariencia. La revelación de la verdadera identidad del joven genera un momento de reflexión en el juez. El silencio que sigue a su descubrimiento es elocuente. Representa un reconocimiento de su error y una invitación a reconsiderar sus propios prejuicios. Este instante de introspección es crucial, no solo para el juez, sino también para todos los presentes en la sala. La historia subraya que el conocimiento y la habilidad pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que la verdadera grandeza no siempre se presenta de la manera que uno espera. Este episodio también pone de relieve la dinámica del poder en el sistema judicial. El juez, que inicialmente se posiciona como la figura de autoridad indiscutible, se ve obligado a reevaluar su rol al enfrentarse a un oponente inesperadamente talentoso. La interacción entre el juez y el joven abogado se convierte en un microcosmos de la lucha entre la tradición y la innovación, donde la creatividad y la inteligencia pueden desafiar incluso a las instituciones más arraigadas. Finalmente, esta historia es un recordatorio de que la verdadera justicia no se basa únicamente en la apariencia o en las credenciales formales, sino en la capacidad de entender y defender lo que es correcto. La lección que se desprende de este encuentro es clara. Nunca subestimes a alguien por su apariencia, ya que el potencial humano es vasto y a menudo se manifiesta de maneras sorprendentes. En última instancia, el respeto y la consideración hacia los demás son fundamentales para construir un entorno más justo y equitativo. En una sala de tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. El juez, conocido por su carácter severo, se encontraba revisando un caso que parecía trivial. Un joven vestido de manera sencilla se presentó como el defensor. Su apariencia no inspiraba confianza, y el juez al verlo no pudo evitar reírse. Sin embargo, lo que el magistrado no sabía era que detrás de esa fachada se escondía un abogado brillante, un genio en la materia que había decidido disfrazarse para demostrar que la apariencia no siempre refleja la capacidad. El joven comenzó su defensa con un enfoque inesperado. En lugar de seguir el camino tradicional, recurrió a una estrategia innovadora. Utilizó ejemplos de casos previos que eran similares, pero que habían sido resueltos de manera diferente. Hizo hincapié en la importancia de la jurisprudencia y cómo las decisiones pasadas podían influir en el presente. Esto no solo captó la atención del jurado, sino que también sembró la semilla de la duda en la mente del juez. La clave estaba en presentar los hechos de forma clara y concisa, utilizando un lenguaje que todos pudieran entender, lo que hizo que su argumento fuera accesible y convincente. A medida que avanzaba la defensa, el joven incorporó elementos visuales. Utilizó gráficos y tablas que mostraban estadísticas relevantes, lo que ayudó a ilustrar su punto de vista. Esta técnica no solo facilitó la comprensión de su argumentación, sino que también demostró su capacidad para utilizar herramientas modernas en el ámbito legal. El juez, que inicialmente se había reído, comenzó a tomar notas, visiblemente sorprendido por la profundidad y claridad de la exposición del joven. La interacción con el jurado fue otro aspecto crucial. El joven se dirigió a ellos de manera directa, haciendo preguntas retóricas que los hacían reflexionar sobre las implicaciones de la decisión que estaban a punto de tomar. Al involucrar a los miembros del jurado en la conversación, logró que se sintieran parte del proceso, lo que aumentó su interés
y compromiso. Esta técnica de participación activa es fundamental en cualquier presentación, ya que transforma a los oyentes en protagonistas de la historia. El momento culminante llegó cuando el joven presentó un testimonio inesperado. Contactó a un experto en la materia, quien a través de una videollamada ofreció su opinión sobre el caso. Esta estrategia no solo validó los argumentos del joven, sino que también mostró su capacidad para pensar fuera de la caja y utilizar recursos que otros no habrían considerado. El juez, que había comenzado la audiencia con escepticismo, se encontró ahora en una posición incómoda, cuestionando sus propias percepciones. Finalmente, la audiencia concluyó con un silencio palpable en la sala. El juez, que había reído al inicio, ahora contemplaba la complejidad del caso y la astucia del joven abogado. La moraleja de esta historia radica en que a veces los prejuicios pueden nublar el juicio. La capacidad de un individuo para desafiar las expectativas y demostrar su valía puede cambiar no solo la percepción de los demás, sino también el rumbo de la justicia. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la creatividad y la innovación en cualquier campo, y cómo éstas pueden ser las herramientas más poderosas para superar las barreras. En un tribunal donde la justicia y el ego a menudo chocan, un joven se presenta ante el juez vestido de manera poco convencional, lo que provoca risas y burlas en la sala. Sin embargo, lo que el juez ignora es que detrás de esa apariencia informal se oculta un abogado brillante, un maestro del derecho que ha decidido desafiar las convenciones. Este escenario no solo es un reflejo de la superficialidad con la que a veces se juzga a las personas, sino que también plantea preguntas profundas sobre la verdadera naturaleza del conocimiento y la sabiduría. La historia nos invita a explorar cómo la percepción puede ser engañosa y cómo el verdadero valor a menudo reside en lugares inesperados. La narrativa avanza cuando, tras una serie de intervenciones ingeniosas del joven, el juez comienza a darse cuenta de que ha subestimado a su oponente. Este giro en la trama no solo sirve como un recordatorio de la importancia de la humildad en la práctica legal, sino que también resalta la necesidad de un enfoque más inclusivo y diverso en el ámbito jurídico. Expertos en psicología social han demostrado que las primeras impresiones pueden influir significativamente en nuestras decisiones, lo que a menudo lleva a errores de juicio. En este contexto, el joven abogado, al romper con los estereotipos, no solo desafía las expectativas del juez, sino que también invita a la audiencia a reconsiderar sus propios prejuicios. A medida que la audiencia se sumerge en la defensa del joven, se vuelve evidente que la verdadera inteligencia no siempre se manifiesta en la forma en que se viste o se presenta uno ante los demás. El juez, al principio escéptico, se encuentra cada vez más absorto en la argumentación del joven, quien utiliza un enfoque innovador y una retórica persuasiva que desarma a todos en la sala. Este momento culminante no solo transforma la dinámica del juicio, sino que también plantea una reflexión sobre la importancia de la autenticidad y la creatividad en el ejercicio del derecho. En un mundo donde la conformidad a menudo es la norma, la capacidad de pensar fuera de lo convencional se convierte en un activo invaluable. Finalmente, el juez, que inicialmente se reía, queda en silencio, no solo por la brillantez del joven abogado, sino también por la lección que ha aprendido. Este desenlace subraya la relevancia de la empatía y la apertura mental en el ámbito legal. La historia nos recuerda que a menudo las respuestas más valiosas provienen de aquellos que se atreven a ser diferentes. En un sistema que puede ser rígido y tradicionalista, la innovación y la diversidad de pensamiento son esenciales para una justicia más equitativa y efectiva. La transformación del juez es un testimonio del poder del conocimiento y la capacidad de cambiar percepciones, mostrando que, a veces, el verdadero genio se encuentra en los lugares más insólitos. Así, la risa inicial se convierte en una reflexión profunda, invitando a todos a mirar más allá de las apariencias y a valorar la esencia de cada individuo. En el ámbito del derecho, la percepción de la apariencia puede ser engañosa. Un joven aparentemente despreocupado y quizás poco convencional en su vestimenta puede ser objeto de burlas por parte de un juez,
quien, en su posición de autoridad, asume que el chico no tiene la capacidad intelectual o profesional para estar en la sala. Sin embargo, la realidad puede ser muy diferente. La historia de un joven abogado que se disfraza para pasar desapercibido es un reflejo de cómo las primeras impresiones pueden llevar a juicios erróneos. Esto se ha evidenciado en múltiples estudios que sugieren que las personas tienden a juzgar la competencia de alguien basándose en su apariencia, lo que puede resultar en subestimaciones significativas de sus habilidades. Un ejemplo notable se encuentra en la vida real de algunos abogados que han utilizado su ingenio y creatividad para resolver casos complejos. En un estudio realizado por la American Psychological Association, se encontró que la creatividad es un componente esencial en la resolución de problemas legales. Los abogados que piensan fuera de lo convencional a menudo logran resultados sorprendentes, desafiando las expectativas de sus colegas y de los jueces. Este fenómeno se puede observar en la historia de un abogado que, disfrazado de un joven común, logra presentar un argumento tan convincente que deja al juez sin palabras. La narrativa se enriquece al considerar el contexto de la inteligencia emocional en el ámbito legal. Según Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional, la capacidad de entender y gestionar las emociones propias y ajenas es crucial en el ejercicio del derecho. Un abogado que puede conectar con el jurado o el juez a nivel emocional tiene una ventaja significativa. En este caso, el joven, al disfrazarse, no solo oculta su identidad, sino que también se coloca en una posición para observar y entender mejor las dinámicas del tribunal. Esto le permite formular un argumento que no solo es lógico, sino que también resuena emocionalmente con quienes lo escuchan. Además, el uso de disfraces o de una apariencia no convencional en el ámbito profesional no es algo nuevo. A lo largo de la historia, muchos han optado por presentarse de maneras inesperadas para desafiar las normas establecidas. En el mundo del arte, por ejemplo, artistas como Banksy han utilizado el anonimato para transmitir mensajes poderosos, demostrando que la apariencia no define la calidad o el valor de la obra. De manera similar, el joven abogado en la historia utiliza su disfraz no solo como una estrategia, sino como una forma de subvertir las expectativas y demostrar su verdadero potencial. Finalmente, la reacción del juez al descubrir que el joven es en realidad un abogado brillante subraya la importancia de no dejarse llevar por las apariencias. Las sorpresas en el ámbito legal son comunes, y los profesionales del derecho deben estar preparados para enfrentar situaciones inesperadas. Este relato también invita a reflexionar sobre la necesidad de una mayor apertura y flexibilidad en la evaluación de las capacidades de los demás, recordándonos que el verdadero talento a menudo se encuentra oculto tras capas de prejuicio y suposiciones erróneas. En última instancia, la historia del joven abogado se convierte en un poderoso recordatorio de que la inteligencia y la creatividad pueden surgir de los lugares más inesperados. En el relato se presenta un escenario intrigante en el que un juez, figura de autoridad y respeto, se burla de un joven que aparenta ser un simple individuo sin recursos ni habilidades. La risa del juez inicialmente refleja su desprecio y subestimación hacia el joven, quien parece ser un blanco fácil para sus comentarios sarcásticos. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando se revela que el joven no es quien aparenta ser, sino un abogado brillante que ha decidido disfrazarse para demostrar que las apariencias pueden ser engañosas. Este cambio de perspectiva no solo sorprende al juez, sino que también invita a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de no juzgar a los demás por su apariencia. A medida que la trama avanza, se profundiza en la idea de que la verdadera inteligencia y habilidad a menudo se ocultan detrás de fachadas que la sociedad tiende a despreciar. El joven, al enfrentarse al juez, no solo busca reivindicar su propia dignidad, sino que también plantea un desafío a las nociones preconcebidas de autoridad y competencia. Este momento de revelación es crucial, ya que transforma la dinámica entre el juez y el joven, llevando a una confrontación que pone en tela de juicio la percepción de poder y conocimiento en el ámbito legal. La risa del juez se convierte en un símbolo de su arrogancia, que se ve desmantelada,
cuando se enfrenta a la realidad de la inteligencia del joven. El relato también subraya la importancia de la humildad y la apertura mental. La actitud del juez, que inicialmente se muestra despectiva, se ve confrontada con la brillantez del joven abogado, lo que provoca un silencio que resuena con la lección aprendida. Este silencio no solo indica la sorpresa del juez, sino que también refleja un momento de introspección. La narrativa invita a los espectadores a considerar cómo a menudo se dejan llevar por prejuicios y estereotipos, perdiendo de vista el potencial de quienes tienen menos visibilidad en la sociedad. La transformación del juez, al reconocer su error, se convierte en un punto de inflexión que resalta la necesidad de respeto y valoración hacia todos, independientemente de su apariencia o situación. Con este trasfondo, la historia se dirige hacia su resolución, donde se espera que se reconozcan las virtudes del joven abogado y se reevalúe la noción de autoridad. El silencio del juez puede interpretarse como un indicio de cambio, una oportunidad para que ambos personajes, el juez y el joven, aprendan el uno del otro. La expectativa se centra en cómo esta revelación impactará no solo su relación personal, sino también el entorno judicial en el que operan. La conclusión promete ser un cierre significativo que resuena con la idea de que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su capacidad de sorprender y desafiar las expectativas establecidas. La historia culminará en una reflexión sobre la justicia, la humildad y el respeto mutuo, dejando al público con una profunda sensación de que el conocimiento y la sabiduría pueden surgir de los lugares más inesperados. En una sala de tribunal llena de tensión, un joven se presenta ante el juez, quien al principio no puede evitar reírse de su apariencia y actitud despreocupada. Sin embargo, lo que el juez no sabe es que este joven es, en realidad, un abogado brillante que ha decidido disfrazarse para demostrar que la apariencia no lo es todo. La historia se desarrolla en un contexto donde la justicia a menudo se ve oscurecida por prejuicios y suposiciones erróneas. A medida que avanza el juicio, el joven comienza a presentar argumentos que desafían las expectativas del juez y de todos los presentes, revelando su astucia y conocimiento profundo del derecho. La clave de esta narrativa radica en la transformación del juicio en un escenario de aprendizaje y reflexión. El joven, al utilizar su ingenio y creatividad, no solo busca ganar el caso, sino también cambiar la percepción del juez y del público sobre lo que significa ser un abogado. A través de su actuación, se pone de manifiesto la importancia de la empatía y la apertura mental en el sistema judicial. La estrategia es clara: demostrar que la esencia de la abogacía va más allá de la apariencia física y que el verdadero valor se encuentra en la capacidad de argumentar y defender la justicia con integridad. Para abordar esta situación de manera efectiva, es fundamental implementar una serie de pasos concretos. Primero, se debe fomentar un ambiente en el que todos los participantes del sistema judicial, desde jueces hasta abogados y jurados, se comprometan a cuestionar sus propios prejuicios. Esto puede lograrse mediante talleres de sensibilización y formación continua que resalten la diversidad en el ámbito legal. En segundo lugar, es necesario promover la inclusión de diferentes perspectivas en el proceso judicial, asegurando que se escuchen voces diversas que enriquezcan el debate y la toma de decisiones. Finalmente, se debe incentivar a los jóvenes abogados a que se atrevan a desafiar las normas establecidas, apoyándolos en su desarrollo profesional y brindándoles plataformas donde puedan demostrar su talento sin temor a ser juzgados por su apariencia. Al poner en práctica estas estrategias, se espera que el sistema judicial se transforme en un espacio más justo y equitativo. La historia del joven abogado disfrazado no solo sirve como una lección sobre la importancia de no juzgar por las apariencias, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre el papel de la justicia en la sociedad. Al final, el juez, al quedar en silencio tras descubrir la verdadera identidad del joven, simboliza la necesidad de reconocer y valorar la inteligencia y la habilidad, independientemente de las primeras impresiones. Por lo tanto, la invitación es clara: es momento de actuar. Cada uno de nosotros, ya sea en el ámbito legal o en cualquier otro campo, debe comprometerse a desafiar los estereotipos y a fomentar un entorno
donde el talento y la capacidad sean los verdaderos protagonistas. Solo así podremos construir un sistema que refleje la justicia que todos merecemos. La historia del juez que se burla de un joven solo para quedar en silencio al descubrir que en realidad es un abogado brillante disfrazado, nos invita a reflexionar sobre las apariencias y la verdadera esencia de las personas. En un mundo donde las primeras impresiones a menudo dictan nuestras opiniones, este relato nos recuerda que el valor y la inteligencia pueden ocultarse detrás de una fachada sencilla. La figura del joven, que inicialmente es menospreciada, simboliza a aquellos que, a pesar de no encajar en los moldes preestablecidos, poseen un potencial extraordinario. El juez, en su papel de autoridad, representa la tendencia humana a juzgar sin conocer, lo que nos lleva a cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios. Este encuentro inesperado entre el juez y el joven abogado resalta la importancia de la humildad y la apertura mental. La transformación del ambiente, de la risa a la reflexión, ilustra cómo el conocimiento y la sabiduría pueden surgir de los lugares más inesperados. La historia nos invita a considerar que cada individuo, sin importar su apariencia o situación, tiene una historia que contar y un valor que aportar. En el fondo, esta narrativa nos enseña que el verdadero juicio no se basa en la imagen superficial, sino en la capacidad de reconocer y valorar el talento y la inteligencia que pueden estar ocultos. Al final, lo que realmente importa es la esencia de cada persona y cómo esa esencia puede desafiar nuestras expectativas y enriquecer nuestra comprensión del mundo. Por lo tanto, es fundamental mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender de quienes nos rodean, pues en cada encuentro puede haber una lección valiosa que nos lleve a un mayor entendimiento y aprecio por la diversidad humana.